2 días antes del cumpleaños de los gemelos, todavía creía que podía mantener la paz. Me había levantado con los primeros rayos del sol que se colaban por las persianas de nuestro pequeño piso en Valencia. El calor de julio ya se hacía notar, pero la brisa que entraba por el balcón hacía que fuera soportable, mientras pegaba estrellas de papel en el techo de la cocina. Las había recortado la noche anterior, cuando Mateo y Lucas, por fin, se habían quedado dormidos. Sus risitas resonaban por el apartamento mientras tarareaba una canción de cuna, dividida entre los preparativos y darles de comer. Su primer cumpleaños estaba a solo 2 días, y a pesar del cansancio que me pesaba en los huesos, estaba decidida a que fuera especial. Carlos, mi marido, estaba en el trabajo, como siempre. Desde que los gemelos habían nacido, sus horas en la oficina parecían haberse multiplicado. «Es por nosotros», decía él, «para darnos lo mejor». Pero en días como hoy, lo que más necesitaba no era dinero, sino un par de manos extra y alguien que me dijera que lo estaba haciendo bien. El timbre sonó justo cuando estaba limpiando puré de zanahoria del pelo de Lucas. Pensé que sería Elena, mi vecina, que a veces pasaba a tomar café y me ayudaba con los niños, pero cuando abrí la puerta, sentí como si la temperatura bajara varios grados de golpe. «Carmen», dije, intentando que mi voz sonara natural. No sabía que vendrías hoy. Mi suegra entró sin esperar invitación, como si el piso le perteneciera. Sus tacones resonaron en el suelo de madera mientras avanzaba, examinando cada rincón con esa mirada de juez perpetuo que también conocía yo. Llevaba un vestido gris impecable, el pelo teñido de negro y recogido en un moño tan tirante que parecía estirarle la piel del rostro. «Vine a ver a mis nietos», dijo, ignorando mi saludo. «¿Dónde están mis angelitos?» Los gemelos estaban en sus tronas, con las caras manchadas de naranja, y sonriendo con esa inocencia que solo tienen los bebés. Carmen los miró con algo parecido al cariño, pero se detuvo antes de tocarlos. «¿No los has limpiado todavía? Van a oler a comida todo el día». Respiré hondo. «Estaba a punto de hacerlo cuando has llegado». Ella arrugó la nariz al ver los regalos a medio envolver en el sofá, las estrellas de papel que había dejado sobre la mesa y los platos del desayuno que aún no había recogido. «Este lugar parece una posilga», murmuró, cruzando los brazos. «Carlos trabajando todo el día, y tú ni siquiera puedes mantener la casa en orden». Forcé una sonrisa, tragándome la irritación como siempre hacía. Desde que nos habíamos casado, Carmen había dejado claro que yo no era suficiente para su hijo. Cuando nos mudamos juntos, venía cada semana a ayudar, lo que en realidad significaba reorganizar mis armarios y criticar mi forma de cocinar. Cuando quedé embarazada, sus visitas se volvieron diarias, llenas de consejos no solicitados y advertencias sobre lo difícil que sería. Y cuando nacieron los gemelos, anunció que se mudaría con nosotros temporalmente para echar una mano. Ese temporalmente ya duraba 10 meses. He estado ocupada con los preparativos del cumpleaños. Me defendí, aunque sabía que era inútil. «Quiero que todo sea perfecto». «¿Perfecto?», se rió, un sonido seco y cortante. «Nada será perfecto con esta suciedad. Los invitados pensarán que vivís como gitanos». La forma en que pronunció gitanos hizo que mi sangre hirviera. Mi abuela materna era gitana, algo que Carmen había descubierto en nuestra boda y que nunca me había dejado olvidar. «Los invitados vendrán a celebrar el primer año de vida de Mateo y Lucas, no a inspeccionar el suelo», dije, intentando mantener la calma mientras limpiaba las caritas de mis hijos. Carmen se quitó la chaqueta y la dejó sobre el respaldo de una silla. «Deberías ponerte de rodillas y fregar todo el suelo del salón. Está asqueroso». Pensé que estaba bromeando, pero su tono era afilado y autoritario. Levanté la vista de los gemelos y la miré directamente. «¿Perdona?» «Lo que has oído. Tus hijos crecerán pensando que la suciedad es normal. No me extraña, con la familia que tienes». En ese momento, algo cambió dentro de mí. Quizás fue el cansancio acumulado de noches sin dormir, o el estrés de organizar una fiesta mientras cuidaba a 2 bebés, o simplemente que había aguantado demasiado tiempo. Pero por primera vez desde que conocía a Carmen, dije lo que pensaba. «No». La palabra quedó suspendida en el aire entre nosotras. Simple, directa, inamovible. «¿Qué has dicho?» Sus ojos se estrecharon. «He dicho que no.
No voy a ponerme de rodillas a fregar ahora. Los niños acaban de comer, necesitan un baño y una siesta. El suelo puede esperar. Sus ojos se abrieron de par en par, y por un breve segundo vi algo peligroso parpadear en ellos. Una chispa que me hizo estremecer. Tienes mucho valor para hablarme así en mi propia casa. Esta no es tu casa, Carmen. Es la casa de Carlos y mía. Tú estás aquí como invitada. La palabra invitada pareció golpearla físicamente. Se enderezó, toda ella tensión contenida, como una cobra a punto de atacar. Y yo supe, en ese preciso instante, que había cruzado una línea que no tenía vuelta atrás. La línea había sido cruzada, y no había vuelta atrás. Los gemelos acababan de terminar sus biberones. Sus manitas estaban curvadas alrededor de ellos, pacíficas, suaves, confiadas. Mateo había dejado caer la cabeza hacia un lado, con esa mirada somnolienta que ponía justo antes de dormirse. Lucas seguía atento, sus ojos grandes fijos en el móvil de estrellas que colgaba sobre su trona. Fue entonces cuando Carmen se abalanzó hacia adelante. Con una fuerza que no pertenecía a ese cuerpo frágil suyo, arrancó los biberones de sus bocas. El movimiento brusco hizo que ambos bebés comenzaran a llorar instantáneamente. «Carmen». «¿Qué haces?», grité, acercándome a los niños. «Les das demasiada leche. Por eso están tan gordos», respondió con frialdad. «Mi Carlos nunca fue un bebé regordete». No pude responder. Estaba demasiado ocupada intentando calmar a Mateo y Lucas, cuyos llantos aumentaban de volumen por segundos. Les acaricié las mejillas, susurrando palabras tranquilizadoras mientras lanzaba miradas furiosas a mi suegra. «Dámelos», ordenó, extendiendo los brazos. «Yo sé cómo calmarlos». «No», respondí, colocándome entre ella y mis hijos. «Tú los has hecho llorar. Aléjate de ellos». Entonces vino el carrito. Lo había dejado cerca de la puerta de entrada después de nuestro paseo matutino por el Parque del Retiro. El sol había sido agradable, y los gemelos habían disfrutado viendo a los patos en el estanque. Ahora ese momento pacífico parecía pertenecer a otra vida. Carmen se dirigió al carrito, lo agarró con ambas manos y lo lanzó contra la pared con tal violencia que una de las ruedas se desprendió. El estruendo fue terrible. Los cristales de un marco de fotos que colgaba en la pared cayeron al suelo, rompiéndose en 1000 pedazos. Grité. Mis bebés lloraban tan fuerte que sus caras se volvieron moradas. Corrí hacia ellos, estrechándolos contra mi pecho, mi propio cuerpo temblando. El miedo se apoderó de mí, pero no por mí misma, sino por mis hijos. ¿Qué otras cosas podría hacer esta mujer? Y entonces, lo impensable. Carmen caminó hacia la puerta principal, sacó las llaves del bolsillo de su falda y cerró con llave. Lo hizo con una precisión fría, metódica, como quien realiza una tarea cotidiana. Después, tiró las llaves en su bolso. «Esto es lo que pasa cuando me faltas al respeto», siseó, y caminó hacia el sofá como si nada hubiera sucedido. Se sentó, cruzó las piernas y me miró con una expresión que nunca olvidaré. Satisfacción mezclada con desprecio. Me quedé paralizada, con el corazón acelerado, mis brazos envolviendo firmemente a mis hijos. Algo en mí se rompió en ese momento, algo que había tolerado su crueldad durante demasiado tiempo. «Estás loca», susurré, «completamente loca». «No, querida, estoy enseñándote una lección de respeto, algo que claramente tu familia nunca te enseñó». Los bebés seguían llorando, y yo sentía que me faltaba el aire. La habitación parecía encogerse a mi alrededor. Necesitaba salir de allí, pero Carmen tenía las llaves. Necesitaba llamar a Carlos, pero mi teléfono estaba en la mesita junto al sofá, demasiado cerca de ella. «Dame las llaves», dije, intentando que mi voz sonara firme a pesar del miedo. «Ahora mismo, no hasta que te disculpes por tu comportamiento». De rodillas, como debe ser. La idea de arrodillarme ante ella me provocó náuseas. Miré alrededor, buscando una salida, una solución. ¿La ventana? Estábamos en un tercer piso. Imposible. ¿Gritar pidiendo ayuda? Los vecinos más cercanos estarían trabajando a esta hora. «Carmen, por favor», intenté razonar. «Los niños están asustados. Necesitan calmarse. Déjalos conmigo. Tú ve a la cocina y prepárame un café. Mientras lo haces, piensa en cómo vas a disculparte».
Sentí una oleada de indignación tan intensa que me mareé. Esta mujer había aterrorizado a mis hijos, había destrozado su carrito, nos había encerrado y ahora quería que le preparara un café. En ese momento, comprendí que no estaba tratando con una persona racional. «No voy a prepararte nada», dije, retrocediendo hacia la habitación de los gemelos. «Y no voy a dejarte a solas con mis hijos». «Nunca más». Su expresión cambió, endureciéndose aún más. «Eres una malagradecida. ¿Sabes todo lo que he hecho por ti? Te permití casarte con mi hijo. Te di un techo. Te enseñé a ser una madre decente. Tú no me has dado nada», respondí, sintiendo una calma extraña a pesar de la situación. «Y no necesito que me enseñes a ser madre. Mis hijos son felices y están sanos. Y lo estarían aún más si no tuvieras que meterte en cada aspecto de nuestras vidas». Me encerré en la habitación de los gemelos, poniendo una silla contra la puerta. No era mucho, pero al menos nos daba algo de seguridad momentánea. Coloqué a Mateo y Lucas en su cuna, les di sus peluches favoritos y les hablé con toda la dulzura que pude reunir. «Está todo bien, mis amores. Mamá está aquí. Nadie va a haceros daño». Poco a poco, sus llantos se convirtieron en sollozos y luego en hipidos ocasionales. La tensión en mi cuerpo era tan intensa que me dolían los músculos, pero me obligué a sonreírles, a cantarles suavemente, a ser su refugio en medio de esa locura. Desde el otro lado de la puerta, podía oír a Carmen moviéndose por el salón, murmurando para sí misma. El miedo me atenazaba la garganta, pero también sentía algo nuevo creciendo en mi interior. Determinación. Esto no podía continuar así. No podía permitir que mis hijos crecieran en un ambiente de miedo y control. Busqué mi teléfono en los bolsillos, pero recordé que lo había dejado fuera. Frustrada, miré alrededor buscando algo que pudiera servirme de ayuda. En la mesita de noche había un viejo teléfono fijo que casi nunca usábamos. Lo descolgué con manos temblorosas, rezando para que funcionara. El tono de marcado nunca me había parecido tan dulce. Marqué el número de Carlos, repitiendo mentalmente: «Contesta, por favor, contesta». 3 tonos, 4, 5, y entonces: «Diga». «Carlos», susurré, con la voz quebrada. «Tu madre se ha vuelto loca. Ha roto el carrito de los niños, nos ha encerrado en el piso y me ha quitado las llaves. Tienes que venir ahora mismo». Hubo un silencio al otro lado de la línea, ese tipo de silencio que sigue a las palabras que cambian vidas para siempre. «¿Qué? Pilar, ¿estás segura?» Mi madre nunca haría algo así. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. ¿No me creía? Después de todo lo que habíamos pasado con su madre, ¿todavía dudaba de mí? «Carlos, tus hijos estaban llorando de miedo. Tu madre lanzó su carrito contra la pared. Hay cristales rotos por todo el suelo. ¿Crees que me inventaría algo así?» Otro silencio. Y luego: «Voy para allá. No la provoques más. Intenta mantener la calma hasta que llegue. No la provoques más». Como si yo fuera la culpable de todo esto. Como si caminar de puntillas alrededor de su madre durante años no hubiera sido exactamente lo que nos había llevado a esta situación. «Date prisa», fue todo lo que dije antes de colgar. Me senté en el suelo junto a la cuna, escuchando la respiración cada vez más tranquila de mis hijos. A través de la puerta, oía a Carmen hablando por teléfono, probablemente con Carlos también. Su voz sonaba llorosa, victimista. Estaba reescribiendo la historia, convirtiéndose en la víctima. Y por primera vez en mucho tiempo, no me importó. Que dijera lo que quisiera. Yo sabía la verdad, y Carlos tendría que elegir a quién creer: a la mujer que había dado a luz a sus hijos, o a la mujer que lo había convertido en un títere toda su vida. Los minutos pasaban con una lentitud agónica. Los gemelos se quedaron dormidos, agotados por el llanto y la tensión. Yo permanecí alerta, escuchando cada sonido, cada movimiento al otro lado de la puerta. Y mientras esperaba, algo se cristalizó en mi interior. Esto terminaría hoy. De una forma u otra, la situación con Carmen terminaría hoy. Aquella noche, hice una promesa que lo cambiaría todo. Los gemelos no paraban de llorar. Los mecí durante horas, susurrándoles, calmándolos con cada gota de fuerza que me quedaba. Mi cuerpo dolía, pero mi mente estaba afilada, viva de rabia y claridad. Los había protegido físicamente, pero emocionalmente
Algo sagrado había sido magullado, y eso era inaceptable. Carlos había llegado a casa 2 horas después de mi llamada. Cuando entró, encontró a su madre sentada en el sofá viendo telenovelas, como si nada hubiera pasado. El carrito roto y los cristales del marco habían sido escondidos en algún lugar. Yo seguía encerrada en la habitación con los niños. «¿Pilar?». Su voz sonó al otro lado de la puerta. «Abre, por favor». Quité la silla y abrí. Su rostro mostraba confusión, no indignación. Miró a los gemelos dormidos en la cuna y luego a mí. «¿Qué ha pasado exactamente?». «Mi madre dice que tuvisteis una discusión y te encerraste con los niños». Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. ¿Una discusión? ¿Eso era todo? Tu madre arrancó los biberones de la boca de tus hijos, lanzó su carrito contra la pared, nos encerró en el piso y me exigió que me arrodillara ante ella. Eso no es una discusión, Carlos. Es abuso. Él pasó una mano por su pelo, gesto que hacía siempre que estaba nervioso. Ella dice que exageras, que solo quería ayudar con los niños y te pusiste histérica. ¿Y tú le crees? Mi voz sonó más calmada de lo que me sentía. ¿Después de todo lo que hemos pasado con ella? Carlos miró hacia la puerta, como asegurándose de que su madre no podía oírnos. No sé qué creer, Pilar. Sé que mi madre puede ser difícil, pero esto que dices es demasiado. Ven, dije, tomando su mano. Lo llevé al trastero que teníamos al final del pasillo. Allí, detrás de unas cajas, estaba el carrito. Una de las ruedas colgaba floja, el marco estaba abollado y la tela rasgada en un lateral. ¿También me inventé esto? La expresión de Carlos cambió al ver el carrito destrozado. Por primera vez, vi duda en sus ojos. Duda sobre su madre, no sobre mí. ¿Por qué haría algo así?, murmuró, más para sí mismo que para mí. Porque le dije que no. Porque por primera vez no me sometí a sus órdenes. Me acerqué a él y tomé su rostro entre mis manos. Carlos, esto no puede seguir así. No es sano para nadie, especialmente para nuestros hijos. Él asintió lentamente, pero pude ver el conflicto en sus ojos. Su madre había sido su único apoyo desde que su padre murió cuando él tenía 12 años. Romper con ella significaba romper con todo su pasado, con la única constante que había tenido en su vida. «Hablaré con ella», dijo finalmente. «Le diré que esto ha ido demasiado lejos. No es suficiente», respondí. «Tiene que irse, Carlos. No puede seguir viviendo con nosotros. Pilar, es mi madre. No puedo simplemente echarla a la calle. No estoy diciendo que la eches a la calle. Tiene su propio piso en Sevilla. Puede volver allí. Esto iba a ser temporal, ¿recuerdas? Y han pasado 10 meses. Volvimos a la habitación. Los gemelos seguían durmiendo, ajenos al drama que se desarrollaba a su alrededor. Carlos los miró largo rato, como si buscara en sus rostros la respuesta a un dilema imposible. «Déjame hablar con ella primero», insistió. «Quizás podamos llegar a un acuerdo». Sabía que no habría acuerdo. Carmen no era de las que negociaban. Era su manera o ninguna. Pero asentí, porque sabía que Carlos necesitaba intentarlo a su manera antes de aceptar la realidad. Lo que siguió fue una de las noches más largas de mi vida. Carlos habló con su madre en el salón, mientras yo permanecía en la habitación con los niños. Sus voces subían y bajaban, a veces en susurros tensos, otras en gritos apenas contenidos. Escuché a Carmen llorar, manipular, amenazar. La oí decir que yo quería separarlos, que siempre había intentado alejarla de su hijo, que era una madre terrible. Y esperé a que Carlos la defendiera, a que le dijera que yo era una buena madre, que yo también formaba parte de su familia ahora. Pero ese momento nunca llegó. Cuando finalmente volvió a la habitación, su rostro parecía haber envejecido 10 años en una sola noche. «Dice que se irá después del cumpleaños de los gemelos», anunció. «Quiere estar presente en su primer año». Sentí una mezcla de alivio y decepción. Alivio porque finalmente se iría. Decepción porque Carlos le había permitido dictar los términos de su partida. «¿Y tú estás de acuerdo con eso?», pregunté. «Es lo mejor, Pilar. Solo son 2 días. Después todo volverá a la normalidad». La normalidad. Como si alguna vez hubiéramos sido normales con Carmen viviendo bajo nuestro techo. Como si alguna vez hubiéramos tenido la oportunidad de ser simplemente una familia, sin su constante vigilancia y crítica. «De acuerdo», concedí. No tenía energía para discutir más.
Pero quiero que sepas algo, Carlos. Si vuelve a hacer algo así, si vuelve a asustar a los niños o a amenazarme, me iré. Me llevaré a Mateo y Lucas, y me iré. No era una amenaza vacía. Lo decía en serio, y creo que él lo supo por la forma en que me miró. No llegará a eso, prometió. Me aseguraré de que se comporte estos 2 días. Esa noche, dormimos los 4 en la misma cama. Carlos, yo y los gemelos entre nosotros. O mejor dicho, ellos durmieron. Yo me quedé despierta, mirando el techo, con la mandíbula apretada. La luz de la calle proyectaba un débil resplandor a través de las cortinas, dibujando sombras que bailaban con cada coche que pasaba. Recordé cada insulto que Carmen me había lanzado, cada vez que me llamó inútil, cada vez que me hizo sentir como una invitada en mi propia casa. Recordé cómo se había apropiado de la educación de mis hijos desde el día en que nacieron, cómo criticaba cada decisión que tomaba, desde la marca de pañales hasta la forma en que los vestía. No se trataba solo del suelo, no se trataba solo de ese día, se trataba de todo lo que me había robado, mi confianza, mi paz, mi voz, de cómo había convertido lo que debería haber sido el tiempo más feliz de mi vida, el primer año con mis hijos, en un constante campo de batalla. Esa noche hice un juramento para mí misma y para mis bebés. Esto termina ahora, y comencé a planear. Primero, necesitaba aliados, personas que me creyeran, que pudieran respaldarme si las cosas se ponían feas. Pensé en mi amiga Raquel, abogada especializada en derecho de familia, en mi hermana Lucía, que siempre había visto a través de la fachada de Carmen, en Elena, nuestra vecina, que había sido testigo de algunos de los comentarios más crueles de mi suegra. Luego, necesitaba pruebas. El carrito roto era un comienzo, pero no suficiente. Carmen negaría haberlo hecho. Diría que fue un accidente, o peor, que lo hice yo misma para incriminarla. Necesitaba más. Finalmente, necesitaba un plan para el día del cumpleaños. Algo que no pudiera ignorarse o minimizarse. Algo que obligara a Carlos a tomar una posición clara, no a medias tintas como siempre hacía cuando se trataba de su madre. Mientras pensaba en todo esto, sentí a Mateo moverse en sueños, su pequeña mano buscando la mía. La tomé suavemente, sintiendo su calor, su confianza absoluta en que yo lo protegería, y en ese momento supe que haría cualquier cosa por ellos, cualquier cosa para asegurarme de que crecieran en un hogar lleno de amor y respeto, no de miedo y manipulación. El amanecer me encontró con los ojos abiertos, pero con una claridad que no había sentido en meses. Sabía exactamente lo que tenía que hacer, y por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo de hacerlo. Cuando los gemelos despertaron, sonriendo como si el día anterior nunca hubiera ocurrido, les susurré mi promesa. Las cosas van a cambiar, mis amores. Mamá se va a asegurar de ello. Y así, con el sol de Madrid filtrándose por la ventana y el sonido de la ciudad despertando a nuestro alrededor, comenzó el día que cambiaría nuestras vidas para siempre. Ella no lo sabía, pero su imperio de control estaba a punto de derrumbarse. A la mañana siguiente, actué como si nada hubiera pasado. Limpié en silencio. Sonreí débilmente. Evité su mirada. Carmen parecía complacida consigo misma, caminando por el piso como una reina en el exilio. Lo que ella no sabía era que yo ya había puesto en marcha mi plan. Mientras preparaba el desayuno, llamé a Raquel. Con los gemelos jugando en su parque y Carmen en la ducha, pude hablar libremente. «Necesito tu ayuda», le dije sin rodeos. La situación con mi suegra se ha vuelto insostenible. Le conté todo. El incidente del carrito, las amenazas, los años de comentarios degradantes. Raquel me escuchó en silencio y, cuando terminé, su respuesta fue clara. «Esto es abuso psicológico, Pilar. Y poner en peligro a los niños es un delito grave. Tienes que documentar todo». Seguí su consejo. Tomé fotos del carrito roto y lo guardé todo en una carpeta en la nube. Luego, instalé una pequeña aplicación en mi teléfono que me permitía grabar conversaciones. No estaba orgullosa de tener que recurrir a esto, pero necesitaba pruebas. «El piso está a nombre de Carlos, ¿verdad?», preguntó Raquel. «Sí, lo compramos justo antes de casarnos, pero solo pudo firmarlo él porque yo estaba sin trabajo en ese momento». «Bien, eso nos da base legal.
Tu suegra no tiene derecho a estar allí si vosotros no queréis, especialmente después de un incidente que podría considerarse peligroso para menores. Cuando colgué con Raquel, me sentía más fuerte. Tenía un plan, tenía apoyo legal, y por primera vez en mucho tiempo, tenía esperanza. El día avanzó con una calma tensa. Carmen supervisaba cada uno de mis movimientos mientras decoraba el salón para la fiesta del día siguiente. Criticaba la elección de colores, la disposición de los muebles, incluso la marca de las servilletas que había comprado. Deberías haber elegido las azules, no las amarillas. El amarillo da mala suerte en los cumpleaños, decía con ese tono de quien posee verdades universales. Me limité a asentir y seguir con mi trabajo. Cada vez que soltaba una de sus perlas de sabiduría, presionaba disimuladamente el botón de grabación en mi teléfono. A mediodía, cuando los gemelos dormían la siesta, llamé a Elena, nuestra vecina, con el pretexto de pedirle prestada una bandeja para la tarta. ¿Puedes venir un momento?, le susurré cuando abrió la puerta. Necesito hablar contigo. Elena era profesora de primaria, una mujer de unos 50 años con una intuición aguda y un corazón enorme. Había sido testigo de varios encontronazos con Carmen y siempre me había ofrecido su apoyo silencioso con miradas de comprensión y tazas de té cuando las cosas se ponían difíciles. En su cocina, le mostré las fotos del carrito y le conté lo sucedido. Sus ojos se abrieron de par en par. Siempre supe que esa mujer era controladora, pero esto es otro nivel, Pilar. Necesito que me ayudes, le pedí. Mañana, durante la fiesta, necesito que estés atenta. Si Carmen intenta algo, necesito un testigo. Cuenta conmigo, prometió, apretando mi mano. Y si necesitas un lugar seguro para ti y los niños, mi puerta siempre está abierta. Volví a casa sintiéndome como una espía en territorio enemigo. Carmen estaba al teléfono, hablando con alguna amiga suya, probablemente reinventando los eventos del día anterior para presentarse como la víctima. Sí, Dolores, te lo digo yo. Esta chica no sabe ser madre. Si no fuera por mí, esos niños estarían abandonados todo el día. No, claro que Carlos no lo ve. Está cegado por ella. Respiré hondo y entré en la cocina haciendo ruido para que supiera que había vuelto. Su conversación cambió instantáneamente. Oh, tengo que dejarte, querida. Hablamos después de la fiesta. Sí, será maravillosa gracias a mis preparativos. Puse los ojos en blanco mientras guardaba la bandeja prestada. Carmen colgó y me miró con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿Dónde estabas? Con Elena, pidiéndole una bandeja para la tarta. Respondí, mostrándosela. Esa mujer siempre metiendo las narices en nuestros asuntos. No me gusta que pases tanto tiempo con ella. Es mi amiga Carmen, y una gran ayuda con los niños. Los niños no necesitan a nadie más que a su abuela, declaró, hinchando el pecho. Por cierto, he invitado a algunas amigas mías a la fiesta, personas de clase, que sabrán apreciar lo bien que he criado a esos pequeños. Mi sangre hirvió, pero mantuve la compostura. ¿Amigas tuyas? Carmen, ya tenemos la lista cerrada. Son solo amigos cercanos y familia. Mis amigas son familia, Pilar. Han visto crecer a Carlos. Son como tías para él. No tenía sentido discutir. Cada batalla perdida ahora significaba una victoria mayor mañana. Así que asentí y seguí con mis preparativos. Esa tarde, cuando Carlos volvió del trabajo, lo encontré distante, preocupado. Apenas jugó con los gemelos antes de encerrarse en nuestro dormitorio con la excusa de tener que hacer unas llamadas de trabajo. Después de acostar a los niños, me senté junto a él en la cama. ¿Estás bien?, pregunté, aunque sabía la respuesta. No lo sé, Pilar. Todo esto es demasiado. Mi madre dice que exageras, que nunca haría daño a los niños. Pero luego veo el carrito y... Tomé su mano entre las mías. Carlos, he estado casada contigo durante 3 años. En ese tiempo, tu madre ha criticado cada decisión que he tomado. Ha cuestionado mi capacidad como madre. Ha intentado controlarnos a todos. Lo de ayer fue solo la gota que colmó el vaso. Él suspiró, pasándose una mano por el pelo. Lo sé, y te prometo que después del cumpleaños se irá. Pero, por favor, mañana comportémonos con normalidad. Por los niños, por los niños. Siempre era por los niños, nunca por mí.
Nunca porque yo merecía respeto en mi propia casa. De acuerdo, concedí. Mañana seré la nuera perfecta, por última vez. Más tarde, cuando Carlos dormía, envié un mensaje a Raquel con todos los detalles de nuestro plan. Ella respondió casi al instante. Todo preparado. Recuerda, mantén la calma pase lo que pase. La ley está de tu lado. Miré a mis hijos durmiendo plácidamente en sus cunas. Mañana cumplirían 1 año. 1 año de alegrías, de descubrimientos, de primeras veces. También 1 año de tensión, de caminar de puntillas, de tragar insultos por mantener la paz. Pero eso se acabaría mañana. Invité a Carmen a quedarse para el cumpleaños. Le dije que había perdonado todo. Ella sonrió con suficiencia y aceptó. Por supuesto que me quedo. No eres lo suficientemente fuerte como para guardar rencor, dijo. No tenía idea de que estaba caminando hacia su propia perdición. Y delante de todos los invitados, su máscara cayó. La mañana del cumpleaños amaneció radiante, uno de esos días perfectos de Madrid que parecen sacados de una postal. El sol entraba a raudales por las ventanas mientras terminaba de decorar la tarta. Había pasado la mitad de la noche anterior preparándola. 2 pequeños leones de fondant, los animales favoritos de los gemelos, sobre un campo de buttercream azul. Carmen se levantó tarde, como siempre que no tenía que supervisar mi despertar. Entró en la cocina ya vestida con un traje gris perla, que probablemente costaba más que todos mis vestidos juntos. «Vaya, has hecho tú la tarta», comentó, examinándola con ojo crítico. «Es peculiar. Yo habría encargado una en la pastelería de la Plaza Mayor. Tienen un prestigio que viene de generaciones. Quería hacerla yo misma», respondí sin mirarla. «Es más personal». Ella resopló, pero no dijo más. Estaba demasiado ocupada repasando la lista de invitados que había dejado sobre la encimera. ¿Solo 18 personas? ¿Para un primer cumpleaños? Carlos tenía más de 50 invitados en el suyo. Son tiempos diferentes, Carmen. Además, el piso no da para más. Si me hubierais hecho caso y hubierais comprado en el barrio Salamanca en lugar de este lugar, no tendríais ese problema. Respiré hondo. Solo unas horas más, me repetí. Solo unas horas más. Los gemelos despertaron de buen humor, como si intuyeran que era un día especial. Les puse sus conjuntos nuevos, pantalones azules y camisetas amarillas, con pequeños leones bordados que hacían juego con la tarta. Cuando los saqué de la habitación, Carlos ya había vuelto de comprar las bebidas y estaba colocando globos en el salón. «Están preciosos», dijo al verlos, y por un momento fuimos solo nosotros 3. Bueno, 5. Una familia normal celebrando un día importante. Pero el momento se rompió cuando Carmen entró con una bolsa de una tienda de lujo. «He comprado algo para mis nietos», anunció. «Esas camisetas son demasiado sencillas para una ocasión así». Sacó 2 conjuntos completos, pantalones de lino blanco, camisas celestes y pequeños chalecos a juego. Ropa preciosa, sin duda, pero completamente inadecuada para unos niños de 1 año que pasarían el día comiendo tarta y jugando en el suelo. «Gracias, Carmen, pero ya están vestidos», dije con firmeza. «No seas ridícula. No pueden recibir a los invitados así. Parecen hijos de cualquiera». Carlos intervino antes de que pudiera responder. «Mamá, la ropa que han traído está bien. La guardaremos para otra ocasión, ¿vale?» La mirada que le lanzó Carmen podría haber congelado el infierno. «Como quieras. Pero luego no me culpes cuando tus amigos piensen que te has casado con alguien que no sabe vestir adecuadamente a tus hijos». Los invitados empezaron a llegar a las 12. Primero mi hermana Lucía con su marido y su hijo de 3 años. Luego Elena, nuestra vecina, seguida de varios amigos de la universidad y compañeros de trabajo de Carlos. Para mi sorpresa, Carmen se comportó con una corrección exquisita, saludando a todos con sonrisas y comentarios amables. Incluso ayudó a servir las bebidas y a colocar los aperitivos. «Tu suegra parece encantadora», me comentó una compañera de trabajo de Carlos mientras veíamos a Carmen hacerle carantoñas a los gemelos. «Qué suerte tener su ayuda». Sonreí sin responder. Si ella supiera. Raquel llegó puntual, con una carpeta discreta bajo el brazo que dejó en mi dormitorio antes de unirse a la fiesta. Las amigas de Carmen, 3 señoras con el mismo corte de pelo y la misma expresión de superioridad, hicieron su entrada triunfal media hora tarde,
criticando discretamente la decoración mientras pensaban que nadie las oía. A las 2 en punto, todos nos reunimos alrededor de la mesa. Los gemelos, sentados en sus tronas, aplaudían al ritmo de la canción de cumpleaños mientras todos cantábamos. Carlos estaba a mi lado, su brazo rozando el mío, casi como en los viejos tiempos. Carmen se situó estratégicamente al otro lado de la mesa, donde todas las fotos la captarían, como la abuela perfecta y devota. Después de soplar las velas, yo por ellos, claro, llegó el momento de cortar la tarta. Y fue entonces cuando decidí que era el momento. Tomé el micrófono de karaoke que habíamos comprado para la ocasión y sonreí a nuestros invitados. Gracias a todos por venir, comencé. Hay un regalo más que tenemos que dar hoy. No a los gemelos, sino a este hogar. Me giré hacia Carmen, mi voz calmada, clara. A partir de hoy, mi suegra ya no vivirá con nosotros. Por razones que ya no podemos mantener en privado, ha puesto en peligro a nuestros hijos, y eso no puede ser perdonado. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Carmen palideció, intentó hablar, pero solo salieron balbuceos incoherentes. Las miradas de todos los invitados iban de ella a mí, confusas, incómodas. «Pilar, ¿qué estás haciendo?», susurró Carlos a mi lado, pero su voz carecía de la indignación que esperaba. Sonaba casi aliviada. «Estoy diciendo la verdad, Carlos. Por una vez, todos van a saber lo que hemos estado viviendo». Y entonces, para mi sorpresa, Carlos dio un paso adelante. Tomó el micrófono de mis manos y con una voz que no le había oído en años dijo: «Mi esposa tiene razón. Lo siento, mamá, pero lo que hiciste ayer, cruzaste una línea. No puedes seguir viviendo aquí». El rostro de Carmen pasó del blanco al rojo en cuestión de segundos. «¿Cómo te atreves? Soy tu madre. Todo lo que he hecho ha sido por ti, por tu bien. Asustar a mis hijos no es por mi bien», respondió Carlos con una firmeza que me dejó sin aliento. «Romper sus cosas tampoco. Ni tratar a mi esposa como si fuera una criada en su propia casa». Carmen miró alrededor, buscando aliados entre sus amigas, pero incluso ellas parecían incómodas con la situación. «¡Está mintiendo!», gritó, señalándome. «Ella rompió el carrito. Es una manipuladora que quiere separarme de mi hijo». Fue entonces cuando Raquel dio un paso adelante. «Señora Vázquez, tengo aquí una notificación legal. Como abogada de la familia, debo informarle que debe abandonar estas instalaciones en un plazo de 24 horas. El apartamento está a nombre de su hijo, y legalmente, usted no tiene derecho a permanecer aquí, especialmente después de un incidente que puso en peligro a menores». Le entregó un documento impreso. Carmen lo tomó con manos temblorosas, mirándolo como si fuera una serpiente. Esto es absurdo. Carlos, diles que es absurdo». Pero Carlos no dijo nada. Simplemente tomó a Lucas en brazos mientras yo sostenía a Mateo, formando un frente unido que nunca antes habíamos presentado. La máscara cayó completamente del rostro de Carmen. Por primera vez, vi miedo en sus ojos y alivio en los míos. «Si me voy», dijo con voz temblorosa, «no volveré nunca. ¿Me oyes, Carlos? Nunca». «Lo entiendo, mamá», respondió él con tristeza. «Y lo acepto». La fiesta continuó en un ambiente extraño, tenso, pero también catártico. Los invitados se fueron temprano, murmurando excusas educadas. Las amigas de Carmen se marcharon con ella, lanzándome miradas asesinas. Elena y Lucía se quedaron hasta el final, ayudándonos a limpiar en silencio comprensivo. Cuando todos se fueron, Carlos y yo nos sentamos en el sofá, agotados emocional y físicamente. Los gemelos jugaban en la alfombra, ajenos al drama que había transformado su fiesta de cumpleaños en el escenario de nuestra liberación. «Lo siento», dijo Carlos finalmente. «Siento no haberte creído antes. Siento no haberte protegido como debía». Le tomé la mano. «Lo importante es que lo hiciste cuando más importaba». «¿Crees que volverá?», preguntó, y había un matiz de esperanza y miedo en su voz. «No lo sé», respondí honestamente. «Pero si lo hace, estaremos preparados. Ya no estamos solos en esto». Esa noche, mientras acostábamos a los gemelos, sentí que algo había cambiado fundamentalmente en nuestra familia. Las grietas seguían ahí, pero por primera vez veía un camino hacia la reparación, hacia una paz que habíamos olvidado que era posible. Se fue esa noche, y finalmente,
El silencio volvió a nuestro hogar. Carmen empacó sus maletas en silencio, sin atreverse a mirarme a los ojos. Los gemelos dormían, los restos de su celebración de cumpleaños aún esparcidos por el suelo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar. No se llevó todo. Dijo que volvería por el resto de sus cosas cuando la situación se calmara. Carlos y yo sabíamos que era una forma de mantener un pie en la puerta, de no rendirse completamente. Pero por ahora era suficiente. La vi salir por la puerta con sus amigas, que habían vuelto para recogerla. No hubo abrazos, ni lágrimas, ni promesas de llamadas. Solo un «adiós, hijo», murmurado, y una última mirada de desprecio hacia mí. Cuando la puerta se cerró tras ella, Carlos se derrumbó en el sofá, con la cabeza entre las manos. No supe si estaba llorando hasta que me acerqué y vi sus hombros temblar ligeramente. «Hicimos lo correcto», le dije, sentándome a su lado. «Lo sabes, ¿verdad?». Asintió sin levantar la mirada. «Lo sé, pero duele. Es mi madre, Pilar, la única familia que tenía antes de conocerte». Le abracé, sintiendo su dolor como propio, porque a pesar de todo, entendía ese vínculo. Entendía la lealtad, el amor complicado que se siente por un padre, incluso cuando ese padre te hace daño. No estaba celebrando una victoria. Estábamos atravesando un duelo necesario. No es un adiós para siempre, le recordé. Solo necesitamos establecer límites. Cuando esté lista para respetarlos, puede formar parte de nuestras vidas de nuevo. Él levantó la mirada, sus ojos enrojecidos pero claros. «Después de todo lo que ha hecho, ¿todavía crees que puede cambiar?». «No lo sé», respondí con honestidad, «pero creo en segundas oportunidades. Solo que esta vez será en nuestros términos, no en los suyos». Carlos se disculpó más veces de las que pude contar esa noche, pero yo no quería disculpas. Quería protección, compañerismo. Nos sentamos y hablamos, realmente hablamos, sobre límites, sobre el daño que puede hacer el silencio. Me prometió no dejar que volviera a ocurrir. Y esta vez le creí. Los días siguientes fueron extraños, como aprender a caminar de nuevo después de una larga enfermedad. La ausencia de Carmen era tangible. No más críticas durante el desayuno, no más miradas de desaprobación cuando vestía a los gemelos, no más tensión perpetua en el aire. Pero también había un vacío que llenar. Durante meses, habíamos orbitado alrededor de su presencia, adaptando nuestras rutinas, nuestras conversaciones, incluso nuestros pensamientos a su existencia en nuestra casa. Ahora teníamos que recordar quiénes éramos sin ella. Una semana después de su partida, Carlos recibió la primera llamada. No escuché la conversación completa, solo su tono. Defensivo al principio, luego firme, finalmente cansado. Cuando colgó, vino a la cocina donde yo preparaba la cena. «Quiere volver», dijo simplemente. Sentí que mi estómago se contraía. «¿Qué le has dicho?». «Que no es posible ahora mismo, que necesitamos tiempo como familia». Le miré, buscando signos de duda, de culpa, pero su rostro mostraba una determinación tranquila que no había visto en años. «Dice que se disculpará contigo si eso es lo que hace falta», añadió casi sonriendo. Aunque ambos sabemos lo que eso significa. Lo sabía. Una disculpa de Carmen sería superficial, estratégica, diseñada solo para conseguir lo que quería. No habría verdadero arrepentimiento, ni comprensión real del daño causado. «No quiero su disculpa», dije. «Quiero su respeto, y eso es algo que tendrá que demostrar con el tiempo, no con palabras». Carlos asintió, y no volvimos a hablar del tema esa noche. En cambio, cenamos con los gemelos, les dimos su baño, les leímos cuentos hasta que se durmieron. Una noche normal, el tipo de normalidad que casi habíamos olvidado que era posible. Las llamadas continuaron durante las semanas siguientes. A veces Carlos respondía, otras no. Cuando lo hacía, mantenía los límites que habíamos acordado. Carmen podía ver a los niños, pero solo en lugares públicos, nunca sola con ellos, y siempre respetando nuestras decisiones como padres. A veces aceptaba estas condiciones, otras colgaba indignada. Pero poco a poco, comenzó a entender que esta era la única forma en que podría seguir siendo parte de nuestras vidas. El primer encuentro fue en un parque cerca de casa.
Llegó puntual, vestida con menos ostentación de lo habitual, como si intentara pasar desapercibida. Los gemelos ya caminaban, tambaleándose con esa determinación cómica de los niños que acaban de descubrir su movilidad. «Están más grandes», fue lo primero que dijo, con una voz que intentaba no sonar asombrada. «Crecen rápido», respondí, manteniendo un tono neutro. Nos sentamos en un banco mientras Carlos jugaba con los niños en la arena. El silencio entre nosotras era incómodo, cargado de palabras no dichas. «No lo entiendes», dijo finalmente. «Solo quería lo mejor para ellos. Lo mejor para ellos es tener padres que se respeten mutuamente», respondí, «y una abuela que respete a sus padres». Me miró largamente, como evaluándome bajo una nueva luz. «Nunca te rendiste, ¿verdad?» A pesar de todo lo que hice. No era una disculpa, pero había en su voz un matiz de algo nuevo. ¿Respeto, quizás? ¿O simplemente resignación? «No cuando se trata de mis hijos», dije, «ni cuando se trata de mi hogar». No nos convertimos en amigas ese día, ni en los días que siguieron, pero establecimos una tregua frágil, un acuerdo tácito de coexistir por el bien de los niños y de Carlos. Ahora, cuando camino por nuestro apartamento, se siente como nuestro otra vez. Los gemelos ríen libremente. El aire está cálido de amor, no de control. Y cada vez que paso junto a esa pared reparada donde golpeó el carrito, recuerdo la fuerza que encontré en el momento más aterrador de mi vida. La semana pasada, Carmen vino a cenar. Fue la primera vez que la invitamos a casa desde su partida, casi 6 meses atrás. Trajo regalos para los niños, por supuesto, pero no cuestionó cómo los habíamos vestido. Comentó que la cena estaba deliciosa, sin sugerir cómo podría haberla mejorado. Pequeños milagros. Mientras la observaba interactuar con los gemelos, ahora casi con 18 meses, me di cuenta de algo. Ya no tenía poder sobre mí. Sus opiniones, sus críticas, su aprobación o desaprobación, todo eso había perdido su peso. Yo era madre, era suficiente, y nunca más permitiría que alguien me hiciera sentir lo contrario. Esa noche, después de que se fue y los niños estaban acostados, Carlos y yo nos sentamos en el balcón con copas de vino, mirando las luces de Madrid. «¿Crees que alguna vez cambiará realmente?», preguntó. Reflexioné sobre la pregunta. No sé si cambiará por dentro, pero su comportamiento ha cambiado, y eso es lo que importa. Ya no puede hacernos daño. ¿Sabes qué me dijo antes de irse? Que te respeta, que nunca pensó que alguien me plantaría cara por mi propio bien. Sonreí, sorprendida y conmovida. «Bueno, eso es un comienzo. No fue solo por mí», dijo Carlos tomando mi mano. «Fue por ti, por los niños, por nosotros como familia». Asentí, apretando su mano. «Por nosotros». En la distancia, las campanas de una iglesia marcaron la medianoche. Un nuevo día comenzaba, en una casa que finalmente se sentía como un hogar. Un hogar que había defendido, que había reclamado, que había sanado. Y mientras el viento nocturno mecía las plantas del balcón, hice una nueva promesa. Nunca olvidaría esta lección, que el amor verdadero no controla ni manipula, que establecer límites no es un acto de crueldad, sino de coraje, y que a veces el mayor regalo que puedes dar a tu familia es la fuerza para decir no más. Carmen seguiría siendo parte de nuestras vidas, a su manera. Habría momentos difíciles, sin duda, viejos hábitos que intentarían resurgir, palabras afiladas que se deslizarían en conversaciones, pero la diferencia era que ahora, cuando cruzara nuestra puerta, sabría que estaba entrando en nuestro territorio, bajo nuestras reglas. Y mientras Carlos se inclinaba para besarme bajo el cielo estrellado de Madrid, supe que habíamos ganado algo más valioso que la paz. Habíamos ganado respeto. El respeto de los demás, sí, pero más importante aún, el respeto por nosotros mismos.